Bienvenidos al podcast de Invertidas, un espacio para hablar sobre finanzas y actualidad del mercado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Invertidas. En esta oportunidad, si bien en los capítulos anteriores ya hablamos sobre la variedad de instrumentos existentes dentro del mercado argentino, en esta oportunidad vamos a abordar invertir en el mercado americano. Es por eso que en esta ocasión nos acompaña Manuel Carvalho, Research y Portfolio Manager en Cookiara. Manu es especialista en mercado de capitales, recibido en UBA, en la UBA, y a la vez cuenta con un máster en economía. Bienvenido, Manu, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Es un placer estar acá. Gracias a vos. Bueno, en este caso vamos a debatir sobre un tema de gran interés, que es justamente invertir en el mercado americano, donde vamos a abordar cuestiones de interpretación macroeconómica, economías internacionales, las variables que hay que tener en cuenta para la toma de decisiones al momento de invertir. Vamos a hablar sobre los riesgos y, por supuesto, vamos a hablar sobre las plataformas en donde vamos a armar esta cartera de activos de riesgos extranjeros. Primero nada, darte la bienvenida y en realidad tenemos una inquietud que es que vemos que varios argentinos están empezando a invertir y a interesarse también en lo que es el mercado americano. Y un poco, digamos, nuestra consulta viene por el lado de saber por qué. Digamos, es un mercado más estable, tenés más previsibilidad o también ofrece activos en mayor variedad que lo que es nuestro mercado local. ¿Por qué ves que hay esta inquietud a la hora de invertir en el mercado americano? Bueno, sí, sí, totalmente lo que decís, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que estamos en Argentina, ¿no? Con todos los riesgos políticos, económicos que tenemos. Estas semanas, por ejemplo, ¿no? Que venimos sufriendo, por ejemplo, todos aquellos clientes, ¿no? Que tengan mucha posición en Argentina y nada, la están Entiendo. pasando mal y se dieron cuenta de que estaban demasiado comprados, ¿no? Uno se da cuenta cuando está comprado, cuando todo baja y se da vuelta las expectativas, ¿no? Que es lo que está pasando y bueno, invertir digamos, en riesgo extranjero, ¿no? O sea, bueno, tenemos los CDRs en Argentina, ¿no? O sea, por medio de una cuenta afuera, me parece que es, nada, obligatorio, ¿no? Para cualquier, inversor que quiera resguardar el capital de largo plazo, que quiera generar ese efecto de compounding, digamos, de efecto de reinversión, ¿no? Justamente un poco la previsibilidad que decíamos. Exacto, sí, los mercados americanos vienen demostrando la historia que 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 a largo plazo, digamos, pagan, mismo por medio de índices, mismo hay multiplicidad de instrumentos más que en el mercado argentino y nada, A ver, y sí en o base sí, a esto, digamos. ¿nos querés Mm. contar cuáles son las principales diferencias al momento de invertir en el mercado argentino versus el mercado americano? Bueno, yo creo empezaría por los riesgos, ¿no? El mercado americano, bueno, tiene los riesgos inherentes a lo que pasa en el contexto global, ¿no? Con las tasas de interés, la inflación, ¿no? Que son los temas de ahora que preocupan más. Los riesgos geopolíticos, ¿no? Como Exacto. pasó con Trump, con China y demás. Son riesgos muy estructurales, sistémicos, versus Argentina, que él tiene su comportamiento, digamos, a veces propio, ¿no? Muy Estamos emocional el mercado argentino. una volatilidad que no es para cualquiera, que se lleva puesto a los inversores, ¿no? También a largo plazo. Mismo podemos ver, hay un gráfico ahí que yo Tenemos un les gráfico para compartí, mostrar. que explican mejor que yo las razones, ¿no? De por qué estar invertido afuera o por qué intentar invertir afuera. Ah, Acá tenemos, sería una tasa, ¿no? Anual, Ujú. eh, De crecimiento. de crecimiento desde el 92, más o menos, que es cuando tenemos una serie del Merval, eh, versus el S&P, ¿no? Si uno estuviera invertido desde ese momento a la fecha, básicamente el Merval, te está dando una tasa negativa, ¿no? Del 1%, anual. O sea que uno invirtió en el Merval, a lo largo del tiempo, eso está ajustado por inflación, ¿no? Es una serie en dólares, contado con liquidación. Si uno hubiese invertido en el Merval, estaría, nada, con una tasa negativa. O sea, directamente no tendría sentido estar invertido en Argentina y mucho menos de largo plazo, ¿no? Porque básicamente es una Diferencia de destrucción 6 de puntos, digamos, y versus un 6 de, claro, un 6 del S&P. Esto ajustado por inflación, además, ¿no? O sea, espectacular. O sea, con un comportamiento de los últimos 10 años tremendo después de la crisis de 2008 y a pesar de esos años 2000, ¿no? Con la crisis.com, por ejemplo, que se ve ahí, bien. sigue siendo positiva la tasa y más que atractiva. Me parece que esto explica todo, ¿no? ¿Por qué hay que diversificarse?
Sí, también, digamos, en Argentina lo que pasa es que tenemos muchos riesgos. Tenemos el riesgo país, propiamente dicho, tenemos riesgos inflacionarios, riesgos cambiarios, riesgos regulatorios, riesgos políticos. Entonces, ante algo que siempre mencionamos, que es la relación riesgo-rendimiento, es decir, a medida que yo tomo más riesgo, mayor debería ser mi rendimiento, es importante aclarar el sentido de que ¿está justificado este riesgo de rendimiento en Argentina o busco estabilidad en un país con mayor proyección o un país, digamos, más estable a la hora de poder armar mi cartera de inversión? Totalmente. Sí, bueno, mirando la historia no se justifica, digamos, el riesgo al retorno que nos da el mercado argentino, ¿no? Sobre todo en la parte de acciones, bueno, mismo en los bonos también con 9 defaults, o sea, y volviendo otra vez a plantearnos si se paga la deuda o no, la historia habla por sí sola, ¿no? Quiero destacar ahí un poquito las ON, ¿no? Que tienen un comportamiento un Sí, poco más independiente, como una buena inversión desde Argentina para Argentina, digamos, en riesgo argentino. Pero sí, a largo plazo la historia nos dice que no paga el riesgo, ¿no? O sea, el retorno en Argentina, versus otros mercados que sí lo hacen, ¿no? sí, incluso si vemos los rendimientos de ON versus los soberanos, vemos un comportamiento distinto en el país argentino que versus países, digamos, de primera como Sí, Estados es Unidos. increíble que un riesgo corporativo dentro del mismo país rinda menos que el riesgo, o sea, que el riesgo país que pertenece, ¿no? O sea, cuando debería ser inversa la relación, ¿no? En cualquier país del mundo lo corporativo rinde más que lo soberano, y acá no. Claro, entonces con eso considerás que Argentina está bien vista como cortoplacista. O sea, dado que todo el tiempo tenemos que, en base a la coyuntura y la macroeconomía, amoldarnos y rotar todo el tiempo la cartera. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, son ciclos, ¿no? Es una economía de ciclos y al mismo tiempo se explica, creo que tenemos el gráfico por ahí del PBI, ¿no? O sea, comportamiento del PBI en Argentina en el tiempo, en los últimos años sobre todo, después de que salimos de la crisis del 2001, ahí hubo un periodo más estable, ¿no? De crecimiento, pero volvemos al estancamiento que nada, ya estamos también cansados, por lo menos nuestra generación del mismo planteo, ¿no? Pero bueno, ese estancamiento explica que el Merval no crece, ¿no? O sea, el mercado no deja de ser un reflejo de la economía de un país. Acá tenemos, por ejemplo, el crecimiento de Latinoamérica, que tampoco hay que compararse con el primer mundo para ver cómo divergemos en el tiempo en los últimos años. Y esto básicamente se refleja en el Merval, en las cotizaciones que tenemos, en el valor de cada empresa, ¿no? Lamentablemente. O sea, esa es la aplicación macro un poco de lo que vemos en los ciclos argentinos, ¿no? De esperanza, desencanto, ¿no? Como se dice. Sí, cómo se refleja también en todo lo que es empresa, en lo que son las tasas. Bueno, y yendo un poco a esto, hablar sobre la Reserva Federal de Estados Unidos. Que la Reserva Federal tiene dentro de su conjunto de objetivos tener la inflación en niveles sostenidos, en niveles moderados, y el crecimiento, que es lo que hablábamos recién. Digamos, de cómo el crecimiento va atado a índices como, por ejemplo, el Merval o el S&P en empresas. Ahora, dentro de lo que es la tasa de interés, lo que es política monetaria, ¿cómo pensás que influyen las decisiones financieras de los inversores? Bueno, es una variable clave, ¿no? Estamos siempre mirando qué decide la Fed, qué dice Powell, cuáles son las expectativas de tasa futura, ¿no? Porque en definitiva todo se mueve en base a las expectativas y después se termina confirmando, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Pero bueno, saliendo un poco, volviendo a lo macro de la Fed y demás, ahora estamos en una etapa de baja de tasas, ¿no? En septiembre, hace poquito, semanas, se hizo una baja de 25 puntos. Después, bueno, de haber subido la tasa fuertemente en el 2022, 2023, que fueron años difíciles para el mercado en general, porque bueno, partimos de una inflación post pandemia altísima, que se generó, digamos, en principio se había minimizado, ¿no? Inflación transitoria, llegó a, me parece, CPI llegó al 9%, 8%, que fue nada, descomunal. Y bueno, ahora estamos con baja de tasas y el mercado está mirando constantemente eso y por supuesto que en caso de bajarse la tasa o bajarse más rápido de lo esperado, beneficia mucho a la evaluación de las compañías, ¿no? En Exacto. definitiva, el mercado es
la parte de empresas es flujo futuro descontado, ¿no? Entonces, a menor tasa, mayor valor presente. Bueno, También a menor tasa, más barato financiarse, ¿no? claro, o sea, en línea con lo que decís, ¿se esperan, digamos, otros recortes en lo que queda del año? Y en base a eso, o sea, en caso de ser afirmativo, ¿cómo consideras que deberíamos estar posicionados frente a otra nueva baja de tasa? Sí, ahora el mercado creo que está muy optimista en general, con baja de tasas para este mes de octubre, que tenemos una nueva reunión de 25 puntos, se descuenta, también se descuenta en diciembre que baje la tasa, otros 25 puntos. De la mano un poco del pedido de Trump, digamos, Claro, que busca. la verdad que si uno piensa en abril de este año, ¿no? Cuando fue este tema tarifario que preocupó tanto al mercado que vimos rojos fuertes en ese momento, nadie pensaba que estaríamos en esta situación actual, ¿no? Tal cual. Básicamente la inflación no fue tan alta como se pensaba que podía provocar la suba de tarifas tan brusca. También Trump fue para atrás, ¿no? O sea, terminó negociando, haciendo acuerdos bilaterales o más sectoriales, menos por países. Pero bueno, sí, volviendo un poco a las expectativas, que el mercado también un poco alineado con la Fed, ¿no? Porque la Fed en septiembre también publicó lo que es las proyecciones, ¿no? Que también es importante, esto del dot plot. eh, y también, por lo menos, ellos están pensando en bajar la tasa 2 veces más, o sea, 2,25 Sí, incluso creo que las veces. expectativas van a dar más alivio que esto que ya estaba un poco descontado, digamos, la baja esta que ya estaba descontada por el mercado. Totalmente. Lo que hay que ver ahora es si termina siendo demasiado rápido o no, ¿no? Porque por lo menos lo que es la inflación todavía no está súper controlada, Sí. hay dudas ahí, y después los datos, digamos, más positivos vienen por el lado del empleo, digamos, se está cayendo un poquito el empleo, hay más desempleo, hay menos puestos de trabajo disponibles, menos contrataciones, ¿no? Que eso es lo que me parece que ahora el mercado está tomando como dato positivo en base a bajar las tasas, ¿no? Claro, o sea, te tomo justo ese último comentario, que es lo que te iba a preguntar, o sea, dejando de lado un poco las tasas de interés, ¿qué otros indicadores macroeconómicos deberíamos nosotros analizar al momento de invertir? Bien, perfecto. Sí, bueno, como te decía, el tema laboral, ¿no? El tema de empleo. Que ahí tenemos indicadores que son más anticipatorios del desempleo, ¿no? Que termina siendo la variable principal. Sí. Ahí hay que mirar, bueno, las ofertas de empleo, el HOLTS. Después tenés que mirar los ADP, que serían las contrataciones. Esa es una agencia privada, ¿no? Y después tenés la contrataciones no non-farm, que sería las nóminas no agrícolas, que sería así, las nuevas contrataciones mes a mes que hace el sector privado en toda la economía americana, ¿no? De bajar las contrataciones o achicarse el empleo y demás, mejor noticia, digamos, en base a las expectativas de baja de tasa, ¿no? Excelente. Y ahora más yendo en detalle, que es lo que siempre el oyente quiere escuchar, ¿qué instrumentos son los que ofrece el mercado americano? Bueno, tenemos ahí una gran variedad, pero tenemos la renta variable, tenemos las acciones, ¿no? Que todo el mundo conoce, ahora están en boga mucho las magníficas 7, ¿no? Que son las que están explicando este rally del mercado. Son las que Eh, tienen más peso, digamos. las que tienen más peso en los índices. Después una forma muy eficiente, la verdad que es difícil también de batir, ¿no? Los que se usa de benchmark son los índices a través de los ETF, ¿no? Que son los fondos cotizados, los ETF, que vinieron básicamente a suplir, a suplantar a los fondos mutuos, ¿no? Los famosos mutual funds que ya están quedando medio en desuso en el tiempo. Y los ETF son instrumento espectacular para diversificarse con poco capital. Sí, incluso lo que es ETF tenés, digamos, dos tipos de administraciones. Tenés una activa y una pasiva. En la activa, que es cuando la persona que administra el fondo establece su propia estrategia, y después tenés la pasiva que sigue un determinado Práctica. índice. Dentro de los ETF con más volumen o con más interés a la hora de invertir, ¿cuáles ves que son estos, digamos? Tenés de países, de regiones, de actividades. Sí, sí, bueno, ahí tenés un mundo, la verdad, de ETF. Cada vez hay más también. Y bueno, los más clásicos que se recomienda invertir, sobre todo para los que empiezan a invertir y quieren riesgo extranjero, no quieren tampoco preocuparse tanto y seguir la pantalla día a día,
son los índices, bueno, el S&P, el SPI, el QQQ, que sería el de Nasdaq. Bien. Después tenemos el de Dow Jones también. Esos son los típicos ETF que uno puede invertir, seguir al mercado americano sin mayores preocupaciones, obviamente con bajas subas, pero la volatilidad al estar tan diversificada, digamos, el S&P tiene 500 empresas, eh, no tiene una volatilidad así descomunal, ¿no? Un comportamiento que uno puede ir siguiendo. Eso por un lado, después están los más sectoriales, los ETFs de tecnología, de energía, mismo de commodities, de consumo, de salud. Digamos, ahí Estados Unidos, digamos, tiene un mercado nada, uno se puede colocar fácilmente en muchas compañías sectoriales que piense que van a ser más defensivas, más agresivas según el contexto. Perfecto. Y a ver, o sea, de la mano, digamos, con lo que es ETF, ¿nos querés contar cuáles son las ventajas al momento de invertir en un ETF versus un fondo? Sí, ETF, la verdad, lo mejor, bueno, la diversificación, también muy transparente por el hecho de que cotizan, ¿no? Y también se sabe la ponderación que tienen Ujú. al momento. Sí. Los que siguen a índices, bueno, tienen que coincidir a cada índice y después las ponderaciones de los administrados, ¿no? Que ahí, por ejemplo, está el famoso ARKK, Ujú. hay varios ahí que han crecido mucho. Sí, la transparencia, la diversificación, me parece que es y bueno, los bajos costos, ¿no? Muy importante eso también. En general, el expense ratio o los costos que están intrínsecos, digamos, en el precio, ¿no? Del ETF son muy bajos. Estamos hablando de menos de medio, medio punto porcentual. O sea, los activos son un poco más caros, por lógica, pero los pasivos, la verdad que nada, o Sí, sea, también la diferencia es que cuando no vos te hace el... vas a un fondo, lo compras a valor de cierre. En cambio, si vas al ETF, lo compras a valor de mercado, digamos. Es más fácil saber cuál va a ser el valor, digamos, con el que vos vas a tener que ingresar. Ahora bien, si yo como argentino nunca invertí en el exterior o en Estados Unidos y busco hacerlo a través de un broker internacional, ¿cuál debería ser mi primer paso? ¿Qué debería hacer o con qué documentación yo debería contar, por ejemplo, pasaporte, documento, alguna declaración jurada para empezar este camino? Sí, sí, bueno, por suerte sí, con la tecnología, el avance, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, cómo empezaron a salir estos brokers internacionales, globales, con fácil acceso. Eh, Cualquier persona, ¿no? Podría abrir una cuenta, por ejemplo, en Interactive Brokers o en otras plataformas similares, con documentación básica, digamos. Lo que te van a pedir siempre son declarar tus ingresos, declarar tu patrimonio. Obviamente, si uno tiene para demostrar mejor, ¿no? Porque eso en definitiva es lo que te está pidiendo el compliance. eh, Pasaporte o DNI en general se pide, y la residencia fiscal, ¿no? Aclarar siempre que uno reside en Argentina o donde resida, ¿no? Y uno tiene que presentar el famoso W8, que es para residente extranjero, eh, para evitar retenciones de ganancias de Estados Unidos y, digamos, no tener problemas nada, tipo fiscales, ¿no? Y Siempre. tenés brokers, a la opción de broker internacional o después tenés brokers locales. Sí, 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 hay muchos brokers en Argentina que tienen su parte internacional. La verdad que es una gran ventaja, sobre todo por el lado del back office, ¿no? Que uno abre cuenta o tiene que fondear la cuenta, y la verdad que se hace mucho más sencillo cuando uno abre cuenta con gente que ya está trabajando, digamos, ¿no? Que tiene confianza. Por eso hay muchos brokers que tienen, por ejemplo, broker en Uruguay, Bien. como es el caso de Kukiara, ¿no? Kukiara tiene su broker en Uruguay, Sequoia, que es un agente de valores que puede operar, custodiar títulos, y lo bueno es que está todo con mucha sinergia, ¿no? O sea, el fondeo, la administración, el back office, el papeleo, digamos, cumpliendo las normas, en ese caso del Banco Central de Uruguay, ¿no? Que es el que regula el mercado allá. Pero sí, ahí hoy en día tenés estas dos alternativas. O vas por tu cuenta, inversor individual, más independiente, abriendo una cuenta, no sé, Interactive Broker, eToro, Ameritrade, o por medio de ALIC local que tengan pata afuera,
con sus ventajas y desventajas, ¿no? Claro, yo vuelvo, digamos, a una de las preguntas que te hizo Sofi en cuanto a las declaraciones juradas a presentar. A ver, ¿te piden algo puntual de lo que es la condición financiera o la condición impositiva para operar? No, no, o sea, sí hay que aclarar los montos que uno maneja. Eso es lo más Perfecto. importante, Bien. por el tema de umbrales, ¿no? Eh, y justificar los fondos. A ver, y me detengo ahí justo. ¿Hay un monto mínimo para operar mensualmente, anualmente? ¿Tenés que hacer un depósito inicial en el broker, o sea, internacional? No, en general no. O sea, sí se aconseja partir de cierto $5.000, 10.000, más o menos, ¿no? Por decir algo, para justificar un poco todo el movimiento de fondos, ¿no? Lo que pasa que ahí es muy variado. Por ejemplo, lo que es Interactive o las plataformas, la verdad que no hay mínimos, es muy bajo costo en general, porque, bueno, es a lo que apuntan, ¿no? Estructuras modernas, digitales, con poca atención al público, digamos, directo. Y por contrario, por ahí, por el lado más de los brokers locales, con pata afuera, ahí sí, pueden llegar a pedir mínimos de inversión más altos. Perfecto. Y a ver, ahora me detengo en lo que es las comisiones o los spreads, que son más altos en relación, digamos, a lo que es el mercado argentino. Sí, 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 en general sí. Por ejemplo, se piden muchos montos mínimos de inversión o eh, se cobra por operación, por ejemplo, ¿no? O se cobra un fee general trimestral, por ejemplo, o se cobra custodia, que por ahí en Argentina es más raro cobrar, ¿no? El mantenimiento, custodia. Sí, lo aconsejable es manejar volúmenes que te justifiquen los costos Claro. transaccionales también. Exacto, exacto. Para lo que es sobre todo abrir cuentas en brokers extranjeros con ALIX locales, ¿no? Y te hago una pregunta, ¿el fondeo es muy complicado o es algo accesible? No, gracias a Dios, o sea, desde que se levantaron varias de las restricciones en abril, eh, ¿no? En ese momento que se aflojó un poco el cepo para las personas físicas, sobre todo. eh, el tema de fondear a través de contado con liquidación se facilitó más, ¿no? Pero ya se podía hacer, siempre, Siempre se fondea a través de cable, digamos. sí, siempre de cable. Los brokers locales te podés hacer de cable y ellos te lo tienen que depositar en el broker de afuera. Sea que transfieren los títulos, ¿no? Con contado de liquidación, uno lo que hace es comprar un bono y terminar vendiéndolo afuera, el mismo Claro, vos bono. podés acceder al contado con pesos y también con dólar MEP a través, digamos, de un canje entre dólar MEP y dólar cable. Exacto, que bueno, ese costo varía en el tiempo, ¿no? Ahora está un poco más caro, 2-3%, estuvo un poco estresado por la situación, ¿no? La incertidumbre en general, pero hubo momentos de costos bajos, ¿no? Uno ahí tiene que asumir un costo de operación, ¿no? De compra-venta de títulos y después lo que esté el costo de mercado, ¿no? Pero sí, se fondea con cable o con cuentas desde el extranjero, ¿no? Para el que tenga cuenta en extranjero, con cable, con títulos, es la forma más común. Ahora te hago la pregunta del millón, digamos, en lo que es el tema impositivo. ¿Las ganancias se declaran en el país de residencia o en el país de lo que es la inversión, que sería fuera? En realidad, en el de residencia es el que prima, ¿no? Ahí cada inversor, ¿no? Tiene que declarar, por ejemplo, lo que es inversiones extranjeras, en general se paga más, ¿no? Impuestos. Ese es el lado negativo, ¿no? De invertir afuera, por ejemplo, lo que es dividendos va grabado a la escala y lo que es compraventa, resultado de compraventa es un 15%. Y eso aplica mismo para renta fija, renta variable, o sea, Igual, digamos, a través de nuestro sistema impositivo también te retienen, o sea, te retienen afuera. sí, sí, estarías pagando 2 veces, lamentablemente, porque no hay un acuerdo de doble imposición, ¿no? Con Estados Unidos. Esa es una cuestión bastante negativa que, por ejemplo, con los CDRs No ahí sucede. no sucede también porque no están grabados lo que es el resultado de compraventa en CDR, lo cual es muy positivo, ¿no? Perfecto. Bueno, llegamos al final del capítulo. La verdad que es un tema de gran interés. Creo que abarcamos todos los aspectos habidos y por haber. Y bueno, cualquier cosa nos pueden dejar los comentarios.
Así que bueno, Manu, te agradecemos por haber venido. Gracias por brindarnos tus conocimientos y espero que lo hayas disfrutado como nosotros. Bueno, muchas gracias, fue un placer estar acá y bueno, volveremos con más novedades. Muchas gracias. Gracias. Este podcast es solo con fines educativos e informativos. Ningún contenido mencionado aquí debe interpretarse como una recomendación de inversión, compra o venta de activos. Las opiniones expresadas son personales y no constituyen asesoramiento financiero alguno. Para cualquier consulta, no duden en comunicarse con nosotras a través de nuestro correo, invertidaspodcast@gmail.com. Si les resultó interesante nuestro contenido, pueden visitarnos en redes, Instagram, invertidas.podcast, YouTube y Spotify. También pueden dejarnos comentarios o decirnos temas que les interese que abordemos por este medio. Muchas gracias.